están? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es martes 6 de febrero del 2024. Vaya día, vaya jornada. Estamos, creo que con noticias que definitivamente a nivel nacional han dejado un poco de certidumbre. Digo un poco nada más, porque hasta esta hora ya se tiene plena certeza de que la ley 144 de elección de autoridades del Poder Judicial ha sido ya promulgada por el Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente del Estado. Con esto, digamos, ya no tendría que haber más problemas de bloqueos, etcétera, etcétera, aunque por ahí algunos han manifestado que eso no es todo, que todavía resta, por ejemplo, la ley 072, la 075, en fin, que tiene que ver con la prórroga o autoprórroga de las autoridades del Poder Judicial, en fin. Entonces, decía, un día que da cierta certidumbre y tranquilidad, aunque no tanto tampoco porque hay todavía problemas con el abastecimiento de carburantes. El caso, por ejemplo, del departamento de Beni. El caso, por ejemplo, de mucha gente que ha tenido que verse obligada también a asumir ciertas medidas de presión porque está escaseando, dicen, los carburantes. Pero bueno, el ministro de Hidrocarburos, más adelante lo vamos a escuchar, dijo que el yacimiento ha hecho todos los esfuerzos, pero, eso sí, que ha tenido que demandar también ciertos costos económicos por la logística, etcétera, etcétera. Bien, así estamos empezando hoy Línea de Tiempo. Volcando también la mirada, más adelante vamos a hablar acerca del fallecimiento del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente aéreo en su helicóptero. Cayó a un lago al sur de Chile, lamentablemente fue el único. De las cuatro personas que iban en el helicóptero, fue el único que falleció. Estaremos hablando de eso y estaremos hablando de la situación crítica que vive Chile producto del incendio. Ya van más de 100 personas muertas. Hay luto, toque de queda, estado de sitio y naturalmente una desesperación única por tratar de controlar la situación. Señoras y señores, pónganse cómodos, aquí comienza Línea de Tiempo, repito, hoy es martes 6 de febrero. Empecemos hablando, ¿les parece, de lo que ha ocurrido en los días previos con bloqueos de carreteras, etcétera, etcétera, con enfrentamientos y en tiempo, digo entre comillas, récord prácticamente, en la Asamblea Legislativa, tanto en diputados como en senadores, se llega a un acuerdo y se sanciona finalmente esta ley. Voy a tomar contacto con don Carlos Bert, es analista político, ex parlamentario también. Le doy las muy buenas noches. ¿Cómo está don Charlie? Bienvenido, como siempre, es un placer. Muy buenas noches, Gustavo. Gracias por la invitación al prestigioso programa Línea de Tiempo y, por supuesto, un respetuoso saludo a toda la audiencia trinitaria, veniana del norte del país en su conjunto, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pongamos en línea de tiempo este tema de la ley 144. Pongamos en línea de tiempo, digo, porque partiré por lo último. Con la promulgación de esta ley, ¿podemos decir que el tema está zanjado? No, solo parcialmente. Las movilizaciones, los bloqueos, cuyo contenido todos sabemos era absolutamente político, resultado de los conflictos internos del MAS, que no han tenido ningún escrúpulo para trasladar su conflicto interno a la sociedad boliviana y tratar de encontrar soluciones sobre las espaldas de la población, ¿no? Recordemos que esos bloqueos y la protesta de la ciudadanía en gran parte también tenía dos componentes. La ley que viabilice y acelere las elecciones judiciales, las que fueron saboteadas a lo largo del año 2023, y el retiro, la renuncia, la cesación
de los magistrados autoprorrogar, tanto del Tribunal Constitucional como de los otros órganos, del órgano judicial, las otras reparticiones, mejor, del órgano judicial. La ley solo resuelve el tema en las elecciones. Falta el análisis y la solución a los autoprorrogados, que vendría de manera complicada, a nuestro juicio peligrosa incluso, a través de la discusión del proyecto de ley, dicen 073, 075. No se conoce el texto completo de ese proyecto de ley, pero ese es el tema pendiente y tenemos apreciaciones que, reitero, nos llevan a pensar que el tema es muy delicado y merece un análisis más cuidadoso. Bien, bien. Usted dice no está todo solucionado. Se ha llegado a un acuerdo y tenemos en este momento la certidumbre de que las elecciones judiciales se van a llevar a cabo, por lo tanto hay también responsabilidad de la Asamblea para hacer la selección de la gente que va a participar en estas elecciones, en fin, bueno. Pero usted acaba de mencionar algo. Hay un tema que es muy complicado y ciertamente, entre comillas, dice peligroso, que es la 073 y 075, que tiene que ver con la prórroga del mandato de estas autoridades judiciales y que tiene que requerir un análisis muy, muy delicado. ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene que entender el país con esto? A ver, Gustavo, permítame, es necesario poner en mesa algunos antecedentes. Los magistrados, tanto del Tribunal Constitucional como del órgano judicial, y cuando hablamos del órgano judicial hablamos del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Estos tres, más el Tribunal Constitucional, por mandato taxativo, expreso, que no ofrece duda, que no requiere de interpretación alguna, por mandato de la Constitución, cesaron en sus funciones el 31 de diciembre. Como sabemos, en la declaración 0049, el Tribunal Constitucional dispuso arbitrariamente, de mutuo propio, la prórroga de todo, de ellos su autoprórroga, y prorrogó a los miembros de las otras reparticiones del órgano judicial. Bien, ese es un elemento. El otro elemento, todos hemos asistido durante la gestión 2023 a una serie de acontecimientos que desde el Tribunal Constitucional y en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, una serie de eventos que sistemáticamente fueron postergando las elecciones judiciales. No cabe duda que el instrumento para el sabotaje a las elecciones judiciales fue el Tribunal Constitucional, que prácticamente desde el mes de abril de 2023, a través de la Sala Constitucional, precisamente del Beni, fueron impugnando, declarando inconstitucionalidades. Bueno, la de la Sala Constitucional concedió el amparo, luego el Tribunal Constitucional el mes de julio emitió la sentencia 0060, mediante la cual, sin que exista fundamento alguno, no existe en la Constitución, no existe ley,
no existe razonamiento válido alguno. Dispuso que todas las disposiciones, todos los actuados, digamos, relativos a las elecciones judiciales deben aprobarse por 2/3, lo que es realmente un absurdo, ¿no? Por ejemplo, aprobar el calendario para las elecciones por 2/3 de voto. En fin, eso lo hicieron ellos y así sucesivamente hasta llegar a fin de la gestión 23 sin elecciones judiciales. Bien, esos son los antecedentes. Y un último elemento. Supongamos que entra en consideración la ley 073, que por lo que sostienen los parlamentarios y la prensa, es una ley que declarará cesantes a los magistrados, a los del Tribunal Constitucional y al resto. Bien, ¿qué creemos que sucedería, que hará el Tribunal Constitucional? Sale la ley. Lo probable incluso es que el presidente Arce Catacora no promulgue la ley, pero asumamos que la promulgue. ¿Qué se estima que hará el Tribunal Constitucional con esa ley? Ya está claro, ¿verdad? Inmediatamente se va a reunir, es probable que se reúna y declaren inconstitucional la ley, que la declaren violatoria de la Declaración 49 que ha dispuesto la autoprórroga y dejan sin efecto la ley. En ese escenario se genera un conflicto de poderes entre el Tribunal Constitucional, por un lado, que tiene el poder para anular leyes, y la Asamblea Legislativa, que aprueba leyes y que éstas son rechazadas por el Tribunal Constitucional. Ahora, no existe sede para resolver ese conflicto de poder. En la Constitución se le da al Tribunal Constitucional la facultad de resolver los conflictos de poderes entre los otros órganos. No está previsto un procedimiento para resolver un conflicto de poderes en los que esté involucrado el Tribunal Constitucional. De manera que lo probable es que se desate ese conflicto de poderes sin solución, generando un escenario francamente impredecible. Puede derivar en cualquier cosa. Puede derivar en una paralización de ambos poderes, puede derivar en mayores conflictos que los que hemos vivido. Es impredecible y no hay solución para eso. Por lo tanto, no parece recomendable intentar cesar a los magistrados autoprorrogados utilizando una ley. Si se busca separarlos de sus funciones, porque como señalé en el primer antecedente, ellos prácticamente han dejado de ser magistrados el 31 de diciembre. Si se pretende, si se busca, porque hay una fuerte corriente de opinión en el país en ese sentido, si lo que se quiere es que se vayan a sus casas, abandonen sus oficinas, el procedimiento de una ley no parece ser lo mejor por lo que acabo de explicar. Hay que pensar en otra solución que pasaría, por ejemplo, por un juicio de responsabilidades, porque el Tribunal Constitucional ha cometido delitos en la serie de acciones
que adoptaron para boicotear las elecciones judiciales, ¿no? También se puede pensar en una salida política, etcétera. Ese es el estado de situación, la inminencia de que aprueben una ley con los probables resultados que acabo de proyectar, ¿no? Realizar una prospectiva. Mire usted, don Charlie, no cesar a los autoproclamados por ley, porque esto generaría un soberano problema en el país. Algunas salidas, podría ser un juicio de responsabilidad o ver también acuerdos políticos. De cualquier forma, aquí y hoy, en este martes, se ha logrado dar certidumbre, digamos, ¿no? Certidumbre para que se tenga que suspender los bloqueos y que la gente sepa de que hasta septiembre, yo creo, tendremos ya la elección de estas autoridades. Pero bueno, realmente yo escuché ahora, y seguramente usted escuchó al presidente en la promulgación decir, en realidad la estructura misma está mal, que con la elección de estas nuevas autoridades del Poder Judicial no se va a solucionar los problemas estructurales que tiene la justicia, porque el problema está en los operadores de justicia. ¿Qué cree usted, don Charlie? El enfoque es correcto, porque una cosa es la crisis de la justicia, que es multidimensional, tiene problemas presupuestarios, infraestructura, defectos normativos, formación de los administradores, de varios factores que no se resuelven en un año. La crisis de la justicia, para ser resuelta, requiere de un periodo más largo y bastante cantidad de recursos. Eso, dicho muy comprimido, es la crisis de la justicia. La ley que se ha aprobado solo permite, solo ha de facilitar, ojalá, las elecciones judiciales y la designación de nuevos magistrados. Los nuevos magistrados, dependiendo de quiénes sean, pueden tener suficiente formación y lucidez para iniciar la reforma a la justicia que la saque de su crisis. Pero también pueden no hacer nada. Lo que sucedió al aprobarse la nueva Constitución fue eso. Cambiaron el método de selección de los magistrados. Recordemos que antes los nombraba el Parlamento, y con la nueva Constitución se pasó a elegirlos en ánforas, en voto universal. Han habido dos elecciones, se han nominado, se han designado a profesionales, no precisamente los más idóneos y mejores, y en vez de resolver los problemas, los han agravado, trayéndonos a la situación en que nos encontramos, y eso puede repetirse con las elecciones que vienen. El enfoque es correcto, pero dicho por quien lo ha hecho, es realmente de un cinismo inaceptable, porque Arce Catacora era parte del gabinete de Evo Morales, y ellos designaban a quienes iban a ser nominados en las elecciones, que controlaban desde el aparato electoral quienes van a ser designados magistrados. Y venir a decir ahora que esto se puede repetir es de un cinismo inaceptable, pero en el fondo es un análisis correcto. La crisis es una cosa y la simple designación de magistrados es otra. Aunque suene a cliché, don Charlie, aquí nadie gana, nadie pierde. Digo, aunque suene a cliché, pero he escuchado eso, nadie gana, nadie pierde. En realidad, ¿qué cree usted? Evo Morales ha vuelto a la palestra política con fuerza. No sé si coincide usted, pero ha demostrado una vez más que tiene fuerza convocatoria, ha vuelto a hacer lo que él sabe hacer, bloquear al país,
ha bloqueado y no sé si eso le da en este preciso momento, en el escenario político dentro del mismo movimiento al socialismo más fuerza, o es que en todo caso se ha debilitado porque hay mucha gente que no ha compartido en absoluto una medida tan extrema como ha sido este bloqueo de 14 días. ¿Qué cree usted? ¿Cómo está ese escenario político y cómo ve a estos líderes dentro del mismo movimiento al socialismo? Primero, debemos señalar con absoluto énfasis, sin duda alguna, que hay un gran perdedor, que es el país. Este bloqueo que dura casi 2 semanas ha ocasionado daños multimillonarios, cuantiosos, y además se ha ensañado con los sectores de la población más débiles, que son las personas que viajan por tierra, no son personas que tengan recursos para viajar por avión, como lo hacen hoy los parlamentarios del MAS y lo hicieron siempre los representantes nacionales. O sea, el país y los sectores más pobres y los productores, ¿no? La industria, la agroindustria, la ganadería, etcétera, etcétera, son los perdedores. No cabe duda, aquí no puede decirse no hay ganadores ni perdedores. El país ha perdido. Bien, dicho esto, en la disputa interna, porque digámoslo otra vez, todo este lío, todo el sabotaje a las elecciones judiciales se orquesta desde la fracción arcista, que llega a un acuerdo con el Tribunal Constitucional para hacer un trabajo que sabotee, que impida las elecciones judiciales para prorrogar a los actuales magistrados más allá de lo que la Constitución les permite, y a cambio de ello sentar las bases para la inhabilitación de Evo Morales, cosa que el Tribunal Constitucional lo ha hecho el 28 de diciembre, cuando emite la sentencia 1010 o 1010. O sea, ¿qué hicieron los masistas en sus dos fracciones? Sacan el conflicto interno, lo depositan en la sociedad. Arce Catacora manipula la institucionalidad para resolver su conflicto interno y su aspiración a ser el nominado para las elecciones de 2025. Y por el lado de la fracción evista, Evo Morales responde con el bloqueo en su vieja práctica y genera todo lo que todavía estamos viviendo en sus secuelas. Ahora, visto así, está claro que la protesta generalizada que se ha apoderado en gran parte del país es por los bloqueos, un cuestionamiento severo a la figura de Evo Morales, que está demostrando ser capaz de cualquier barbaridad con tal de conseguir su ambición de volver a ser presidente. A este individuo no le interesa el país, no le interesan las actividades productivas. Él simplemente quiere volver a ser presidente a cualquier costo. Entonces, está claro que la protesta social le está afectando seriamente a Evo Morales. Él sería el mayor perdedor, pero no se queda atrás Arce Catacora, porque también hay una censura en la población, ya que el gobierno no hizo absolutamente nada para evitar los bloqueos, y no lo hizo porque los que bloqueaban son militantes del MAS, y Arce Catacora quiere desplazar a Evo Morales, pero mantener su base electoral. Entonces, hay cuestionamiento a Arce Catacora, pero repito, la pérdida mayor, el perdedor mayor fue y es Evo Morales,
y habrá que ver si tiene tiempo, si logra recuperarse de esto o definitivamente marcó el fin del periodo del ciclo masista en este vergonzoso asunto que a todas luces nos lo han montado sobre nuestras espaldas, siendo un problema interno del MAS. Don Chari, muchísimas gracias, muy amable por compartir estos minutos con la audiencia de Línea de Tiempo, que por cierto sigue ávida de información y quiere conocer también la opinión de analistas, de gente que tiene bastante experiencia en temas políticos. Que tenga muy buenas noches y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes, Gustavo, por la invitación. En cualquier momento, cuando ustedes lo deseen, podremos seguir conversando, y un afectuoso saludo al pueblo trinitario. Buenas noches. Es muy amable, don Carlos Bert, analista político. Hablamos sobre los bloqueos, sobre los conflictos, sobre la situación política en este momento al interior del movimiento al socialismo, pero fundamentalmente sobre lo que viene después de la promulgación de la ley 144, queda en ciernes la ley 073 y la ley 075, que están relacionadas a la autoprórroga de estas autoridades judiciales. Ha expresado don Carlos Bert su preocupación profunda, por cierto, porque dice este es un tema altamente peligroso, altamente complejo y complicado para poder tratarlo tan rápidamente y de un solo sesgo. En realidad, lo que podría pasar más adelante es que todo esto vaya trabándose y generándose un problema sin precedentes entre dos poderes del Estado, entre el Tribunal Constitucional y la Asamblea Legislativa. Imagínense lo que podría pasar. Pero bueno, son las 9 de la noche con 3 minutos. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Línea de Tiempo y enseguida estaremos hablando, si es que podemos contactarnos con una senadora, doña Virginia Velasco, y más adelante estaremos hablando con el comandante de bomberos de Viña del Mar. ¿Sí? Aguárdenos. El Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad te presenta una guía para denunciar cualquier hecho de corrupción. ¿Qué se debe denunciar? La acción de un servidor público que cause daño a los recursos y al patrimonio municipal. ¿Cómo denunciar? Puedes presentar tu denuncia de manera verbal o escrita ante un servidor público de la Dirección de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. ¿Dónde puedes denunciar? En el edificio del GAMPE, ubicado en la calle Pedro de la Rocha, esquina La Paz, con toda la documentación de respaldo que sustente la denuncia. Fotocopia simple, la denuncia de corrupción no tiene ningún costo. Trinidad, un municipio transparente. ¿Le parece si revisamos lo que pasó hoy en La Paz, en la Casa Grande del Pueblo? Porque les decía hace un momento, en tiempo, decían récord, tanto diputados como senadores, por 2/3 se aprobaron en la Cámara de Diputados, por 2/3, sin mayores complicaciones. Sin mayores complicaciones aprobaron esta ley para la elección de autoridades judiciales, pasó a la Cámara Alta y esta tarde se promulgó. Escuchemos lo que dijo el presidente Luis Arce a propósito de esta ley. Manifestó abiertamente primero su preocupación, porque dice, a ver, nos han tirado, como quien dice, en términos muy populares, la pelota al Ejecutivo, y en realidad era un tema que debió resolverse en la Asamblea Legislativa y que tiene su data desde el 2023, que ya debieron dar solución, y lo único que han hecho es traer problemas. Llegar al extremo de bloquear, con lo que conlleva todo este problema hacia una pérdida económica. Dice, los daños económicos están por el orden de los $1.000 millones, ¿cierto? Habló de la planta de Uria, en fin. Escuchen al presidente Luis Arce a tiempo de promulgar esta ley.
promulgamos una ley, hermanas y hermanos, que tiene una historia desde agosto del 2023, desde el año pasado. El año pasado ya se podía haber resuelto y subsanado estos temas que se hicieron notar en su momento. Hay que recordar que en agosto de 2023, con dispensación de trámite, se aprueba la ley 144 en la Cámara de Senadores, se la traslada a la Cámara de Diputados, donde se realiza la consulta. Y luego vienen las observaciones de inconstitucionalidad a la mencionada ley. No quisieron aceptar sus errores, no quisieron aceptar la falta de capacidad que tienen algunos asambleístas, lamentablemente, quizás influidos, para poder darse cuenta que querían hacer cometer el gran error a nuestros diputados. Simplemente habían serias observaciones de inconstitucionalidad que no quisieron aceptarlas, y por eso han perjudicado a todo un pueblo, a todo un país. Hoy, felizmente, gracias al trabajo que se ha hecho en la Cámara de Diputados, y aquí hay que elogiar la convocatoria que ha realizado la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que en 5 jornadas se pueda resolver este problema. Y en realidad, todos los errores de la ley 144 aprobado en la Cámara de Senadores se han subsanado en la Cámara de Diputados, y por eso es que hoy tenemos una ley constitucional de convocatoria para las elecciones judiciales. Nos han querido echar la culpa como gobierno nacional, cuando todos sabemos que el gobierno nacional no toca, lamentablemente digo, nada que ver en este tema de las elecciones judiciales. Se ratifica con el acuerdo firmado a la cabeza de nuestro Gilata David Choquehuanca, de nuestra bancada, del presidente de la Cámara de Diputados, que el problema no estaba aquí, porque este problema se resolvió en la propia Asamblea, cuando muchos asambleístas tuvieron que reconocer que se equivocaron y que estaban entrando en la inconstitucionalidad. Por eso se ha viabilizado. Si hubieran sido más hidalgos en reconocer sus errores en agosto de 2023, no hubiese sido necesario todo esto. Ha sido innecesario estos bloqueos. El afán de desgastar, venir por la cabeza del presidente, como lo han anunciado ya y lo han dicho públicamente, que ese es el objetivo. No se puede engañar al pueblo boliviano de esa manera, y no se puede ahorcar ni ahogar la economía del pueblo boliviano por esos intereses particulares. De cerca de $1.000 millones en todo este tiempo a la economía nacional, a las y los bolivianos. Tenemos en combustibles nomás más de 150 cisternas varadas en el tramo Cochabamba-Santa Cruz, que perjudican el normal distribución en todo el país. Nuestra planta de urea, que nos ha costado a nosotros levantarla por el gobierno pitita, con esa gente que hoy se han aliado en la Asamblea Legislativa,
destruyó nuestra planta de urea. Esa gente destruyó, y son con la que están aliados en este momento en la Asamblea. Lo han dicho ya nuestros diputados, nuestros senadores. Nos ha costado hacerla parar porque habían quemado una turbina. Hay un juicio de por medio que está realizando el Ministerio de Hidrocarburos por esa quema que nos ha costado más de 42 millones de dólares reponerla. Nos ha costado dinero y tiempo, y encima hoy estamos perdiendo 13 millones de dólares en la planta de urea. Por eso es que estamos nosotros viendo que el daño no es un tema sencillo. Se ha perjudicado el turismo en cerca de 94 millones. El daño a nuestro carnaval de Oruro, por ejemplo, es significativo. Cifras y cálculos oficiales, 128 millones de bolivianos, de los 320 millones. La Federación de Banda está perdiendo 1.000 millones de bolivianos. Y este es el daño que más o menos se puede ver a través de las cifras. Porque hoy en la mañana, cuando con nuestro Gilata recorríamos las calles de Oruro, la gente se acercaba y nos decía lo que estaba pasando. En el mes o en el carnaval de Oruro, los hermanos orureños se hacen sus pesitos alquilando sus habitaciones, sus casas. Muchos de ellos se quejaban porque habían cancelado desde España, desde Buenos Aires, desde varios países. Cancelaron sus visitas al país por lo que estaba pasando. Un daño económico irreparable, injusto para el pueblo boliviano, solo por ambiciones personales. Hoy nadie puede mostrarse como ganador de esto. Cuando el pueblo ha perdido, el pueblo sabrá valorar todo lo que ha pasado, porque nosotros siempre decimos: el pueblo sabio y el pueblo dará su veredicto mañana. Bueno, el pueblo es sabio y dará su veredicto mañana, dice, seguramente se refiere, no me cabe duda, a las elecciones. Pero bueno, desde el mismo gobierno, el ministro de Hidrocarburos hoy en una conferencia de prensa hizo conocer ya el efecto del bloqueo sobre el tema hidrocarburos en todo el país. Dijo que se ha gastado más de lo que se había presupuestado. ¿Por qué? Se tuvo que rediseñar una logística de transporte de hidrocarburos a nivel nacional evitando los puntos de bloqueo, lo cual significó mayor gasto, ¿no? Pero además de eso también, dice, se tuvo que enfrentar al contrabando, que durante estos días de bloqueo ha tenido mayor actividad ilícito, especialmente en zonas de frontera. Escuchemos lo que dijo el ministro de Hidrocarburos. Es importante determinar que el sistema ha determinado y ha identificado una cantidad de repetitividad en vehículos que ha generado más de 500.000 de litros en afectación, en lo que corresponde en casi 20 vehículos que han sido identificados en las últimas 2 semanas. En este sentido, estamos intensificando el tema de control a través de lo que es nuestra central de compra y venta. Es importante determinar que estas acciones que se están generando van a dar resultados y tiene que ir disminuyendo el tema de cantidad de sobredemanda generando en las estaciones de servicio. A través de lo que es la coordinación con las Fuerzas Armadas, entre lo que es el Ministerio de Hidrocarburos y el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa, estamos desplegando ahora no solamente a fronteras personal militar y de la NH, sino estamos desplegando ahora 12 puntos importantes en lo que es el eje troncal. Estamos hablando 6 puntos que se están instalando a partir de hoy en lo que es Santa Cruz, en las entradas y salidas a lo que corresponde el municipio de San José, a la salida de carretera antigua a Cochabamba antes del municipio de La Guardia, salida de Montero a Portachuelo, salida norte de la ciudad antes de la tranca de Aguarnes, la salida a la localidad de Puerto Palos y el giro del kilómetro 13. Eso es correspondiente a Santa Cruz.
En lo que determina la ciudad de La Paz, estamos en la entrada de la población de La Salguadera por rutas alternas, donde generalmente se ha podido identificar que ha habido desvíos incluso de cisternas, entrada a la población del norte de La Paz en la tranca de Urujara, a la salida de Achacachi, Escoma, Sorata, salida de Patacamaya a Tambo Quemada. De la ciudad de Cochabamba estamos viendo la salida de la ciudad de Cochabamba, Sacaba, al trópico de Cochabamba. En este sentido, son dos medidas que se están generando. La tercera es el tema de bidoneros. Se ha identificado que se ha incrementado una gran cantidad en la comercialización. Vamos a establecer y estamos haciendo el estudio por sector para que se tenga específicamente horarios específicos para la comercialización de estos bidones. En este sentido, el cuarto es el tema de clonados, en la cual hemos identificado más de 60.000 vehículos en el Estado boliviano, que ahora, a través de lo que es la facturación y lo que corresponde al operador de la estación de servicio, se le va a comunicar de que su vehículo es observado y tiene que venir a la ANH para poder desbloquear este vehículo en el día y poder comercializar. En este sentido son las medidas inmediatas que se están generando desde la ANH y vamos a seguir trabajando para poder informar a la población. Volvemos a reiterar, esto no hubiera sucedido si es que estos bloqueos no persisten, y de por sí ya hay un incremento de costos, y eso sí nos genera problemas también dentro de un presupuesto adicional que YPFB no lo tenía previsto, porque 12 millones en estos días, en estos más de 10 días de bloqueo, lógicamente impactan con la economía nacional, impactan con la economía de YPFB. Adicionalmente, eso quiero mencionar que YPFB se ha visto perjudicada por la no venta de urea. Estamos hablando de alrededor de $1 millón por día, que ha significado por cada día de bloqueo, por no poder sacar la producción, llegando inclusive el riesgo a casi paralizar la salida de urea desde la planta que se encuentra en la zona de Chapare, como ustedes saben, el departamento de Cochabamba, justo en el nodo central de los conflictos del bloqueo que hemos tenido hasta estos días. Hemos visto las declaraciones en el Congreso Nacional y evidentemente, si no hubieran habido estas medidas políticas de bloqueo, lógicamente que eran totalmente innecesarias, y volvemos a reiterar, los problemas al final los ha tenido que pagar la población, la gente que se tiene que trasladar, los alimentos que han tenido inclusive que en algunos casos fregarse por no poder llegar desde la zona de oriente hacia occidente, inclusive en el departamento de Cochabamba, las frutas, verduras, flores, leche, pollos, carne, exportaciones. Hay una serie de daños, son más de $1.000 millones que nadie puede obviar, y lógicamente dentro de eso está el elemento importante que motoriza, que es el flujo normal de combustible que ha generado todo este daño. Muchas gracias. Bueno, fue el director nacional de la ANH y el ministro de Hidrocarburos haciendo, digamos, una relación de estos hechos ocurridos durante estos días de bloqueo y pues todos los daños económicos que conllevaron. Pero también habló desde el Senado la diputada Daisy Choque, desde la Cámara de Diputados, perdón, de la Asamblea Legislativa, Daisy Choque, habla acerca de la posibilidad, dijo, presentará una minuta, seguramente en las próximas horas, en los próximos días, de iniciar un juicio a Evo Morales y a Andrónico. ¿Por qué? Por los daños ocasionados por los bloqueos. Escuchen lo que dijo. Justamente hoy a las 2 de la tarde se ha presentado ya las 2 minutas de comunicación, uno dirigida al Ministerio Público, en este caso a la Fiscalía General, y otra al Ministerio de Obras Públicas, para que inicien los procesos correspondientes para quienes encabezaron estas movilizaciones que han generado un daño económico, han generado muertos en nuestra población, pero sobre todo por la vulneración también a la libre transitabilidad de todos los bolivianos y bolivianas. Y también ahí el Ministerio tiene que sumar el daño a la infraestructura carretera que cuesta millones a los bolivianos y a las bolivianas. Esto como diputada nacional, más allá de tener que buscar retirar a los bloqueadores, creo que aquí hay personas que han encabezado por intereses propios y lógicamente se tiene que sentar precedentes para que en el futuro no se vuelva a dañar a la población y no se arriesgue también a la población y al transporte, que incluso hoy ha habido un accidente donde hay bastantes fallecidos y no sabemos cuántos heridos incluso todavía están
altas horas de la noche. En ese marco ya están presentadas las minutas y esperamos que pueda darse atendido, ¿no?, por ambos ministerios. Bien, son las 9 de la noche, 21 minutos en Bolivia. En Bolivia. Nos vamos a ir hasta Chile inmediatamente. Vamos hasta el país trasandino para comunicarnos con Patricio Brito. Él es comandante de bomberos de Viña del Mar. Lo tenemos en contacto en este momento. Don Patricio, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Esto es Línea de Tiempo. Mi nombre es Gustavo Arévalo. Bienvenido, buenas noches. Hola Gustavo, muy buenas noches. Pues nada, primero que nada, toda la fuerza desde Bolivia, desde Trinidad Beni, al trabajo que ustedes están realizando. Duros los días, difíciles los días que están pasando nuestros hermanos chilenos. ¿Usted podría darnos en este momento más o menos una imagen de lo que está ocurriendo en Viña del Mar con este problema de los incendios forestales? Sí, mira, bueno, primero el día viernes a las 18 horas hubo un incendio forestal en el sector de Fundo Siete Hermanas, sector de Viña del Mar. Posteriormente se saltó hacia el sector de parte de Villa Independencia, el parque industrial que tenemos ahí, el sector de la reserva natural, y de ahí se saltó hacia las poblaciones Olivar, Villa Independencia, Villa Dulce. La verdad que el incendio fue un caos y una catástrofe jamás vista aquí en la ciudad de Viña del Mar. Nos complicó mucho el trabajo por el muy fuerte el viento que salió en esos momentos del incendio, el cual propagó rápidamente hacia las poblaciones. Y la verdad que, como te decía, ante esto nunca lo habíamos visto en realidad aquí en Viña del Mar, esta catástrofe. Consumió totalmente el Parque Nacional Jardín Botánico, un jardín botánico que iba mucha gente, se mantenía, y la verdad que fue un caos, ya hoy día es martes, y la verdad que ya lo tenemos parcialmente controlado. Vinieron unidades de máquina o bomberos desde la 3ª a la 8ª región en apoyo para poder controlar esta emergencia. La última información que tengo, señor Brito, es que han aumentado a 122 muertos por los incendios forestales. 122 muertos. ¿Qué cifra más terrible? Según los balances actuales, usted me corrobora, hay 165 incendios contabilizados en todo Chile, 11 más que el día sábado, de los cuales 40 siguen en combate y 112 están controlados y 4 están extinguidos. Se hace difícil, por lo que hemos visto en imágenes, el trabajo de bomberos, ¿cierto? Sí, para nosotros el trabajo con combatir las emergencias. Bueno, usted sabe que también bomberos somos voluntarios acá en Chile, y tenemos un servicio que es la CONAF, que también que tiene aviones que son parte del gobierno también, tienen avión helicóptero para trabajar en estos emergencias, lo cual nos ha complicado mucho, porque usted sabe que Chile es un país de mucha vegetación, la topografía también, muchas quebradas, muchos fondos de quebrada, a la altura de 60, 70 metros estas quebradas. Y también quiero añadir algo más, que es las microbasurales, que en las quebradas, en los cerros, la gente bota basura. Entonces, eso aumenta el peligro y el riesgo, y es lo que estamos viviendo hoy en día, que el incendio se propague rápidamente. Y la verdad que descontrol, este problema lo tenemos en todos lados del país. Usted, durante todos estos días, trabajando arduamente, ¿cuántas personas, cuántos bomberos voluntarios forman en el grupo que usted está integrando actualmente en Viña del Mar? Mire, en Viña del Mar hay más de 180 carrobombas desde la 3ª a la 8ª región, y 1.500 bomberos aproximadamente.
Eso fue en base, desde el viernes hasta la fecha que hoy día ya tenemos controlado 100% la emergencia y hemos despachado las unidades que ya estaban en apoyo para sus compañías, para su ciudad. Estuvimos con un punto de comando, estuvimos en el Sporting de Viña del Mar y de ahí estábamos despachando a diferentes sectores de la comuna de Viña del Mar. Señor Berito, durante estos días, decía hace un momento, de arduo trabajo que tienen ustedes los bomberos, arduo y sacrificado, pero además muy peligroso. ¿Ha visto gente muerta? Sí, lamentablemente lo debo decir. Mira, fíjate que esto empezó el día viernes, como te dije, desde del Fondo Siete Hermanas, que son fondos de mucho matorral, pastizal, el Parque Nacional, ¿ya? Y las poblaciones que estaban, lamentablemente tenemos una vegetación tremenda acá, y eso es alimento para el fuego. Ese día viernes en la noche, cuando ya el fuego arrasó por las casas, arrasó por la población del Olivar Independencia, lamentablemente, una vez cuando ya me dicen que, comandante, hay mucha gente fallecida, fui a recorrer el sector y era como una bomba que habían puesto en el sector y había reventado y la gente estirada en el suelo, en el camino, ¿no es cierto?, estirada, quemada y fallecía. Mucha gente falleció en su auto, a punto de querer arrancar en su auto, y el fuego hizo solamente la pasada y lamentablemente los quemó. Es dura la frase que estoy usando, pero eso es, y eso fue así. Quiero ser súper transparente y quiero usar los términos más adecuados para que no suene, como lo he dicho en otras emisoras, en otros canales de televisión. La verdad que es fuerte ver la gente que estaba en el suelo, fallecía, y la gente desorientada, gente que no había que hacer y hacer todo ese papel de tratar de ayudar a la gente, es fuerte, es tremendo. Comandante Berito, qué terrible, porque evidentemente se han visto imágenes de gente desesperada tratando de huir de esos lugares donde el fuego estaba impresionantemente alto. Cogían vehículos, subían a movilidades y intentando cruzar el fuego. Me imagino que en esa situación, como usted acaba de mencionar, mucha gente lamentablemente ha perdido la vida porque ha sido alcanzada en la carretera por el fuego que cruzaba de ambos lados de la carretera. Qué pena realmente, pero bueno, ¿cuántos días de incendio ya lleva en este momento en Viña del Mar? Nosotros estamos del viernes a las 18 horas hasta hoy día, que ya pudimos controlar 100% la emergencia. Hoy estamos haciendo un catastro con los departamentos que tengo trabajando en esto. Estábamos trabajando, hoy día ya terminamos de trabajar en los puntos el parque industrial que se quemó en el sector de calle Limache completo, cerca de 10 empresas y fábricas, en total por lo menos 15 fábricas y empresas que de diferentes rubros, y ese ya lo controlamos hoy día 100%. Teníamos una fuerza de tarea también con diferentes carros trabajando en los focos principales, bajando temperatura, que había mucha temperatura. Y el tercer foco que tengo hoy en día, no foco, pero estoy en una fuerza de tarea trabajando con el grupo USAR, que lo activé para que trabaje con el departamento del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, Departamento de Investigación de Incendios, más en conjunto con la Policía de Investigaciones y Policía, los Carabineros, en recuperar cuerpos de diferentes casas y diferentes sectores que están trabajando arduamente a esta hora. Pero el fuego ya, por cierto, ya estamos en la recuperación de cuerpos de familiares que han informado que hay
que tienen a sus familiares desaparecidos. Fuertemente le estamos trabajando en eso. Lamentablemente existe la posibilidad que aumenten los números de fallecidos porque hay muchas familias que que están desaparecidos, las familias de... Comandante Patricio Brito, comandante de bomberos de Viña del Mar, quedo muy agradecido por este contacto, por haberse quitado unos minutos, seguramente a su descanso, que lo tiene bien merecido, porque estamos seguros que mañana volverá nuevamente a estar junto a su grupo, a bomberos, pues en una situación tan compleja para Chile, especialmente para Viña del Mar y por supuesto para esa región de Chile. Le agradezco muchísimo, le mando toda la fuerza, la energía y ante todo el apoyo de este pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y al pueblo boliviano sabemos que nuestros hermanos están con nosotros, así que muchas gracias y cualquier cosita nos estamos comunicando. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Don Patricio Brito, comandante de bomberos de Viña del Mar. Realmente una declaración terrible, ¿no? Terrible la que hemos escuchado ahora de este comandante de bomberos en Viña del Mar. Vio a gente calcinada morir en su intento de escapar en vehículos, fue alcanzada por el fuego. 122 personas han muerto hasta este momento, han fallecido producto de los incendios y se anticipa. Se cree que todavía esta cifra puede crecer más en los próximos días. Hemos llegado al final de Línea de Tiempo. Ha sido un verdadero placer estar junto a ustedes en nuestro tercer ciclo del programa. Y mañana, como siempre, estaremos a las 8:30, ¿sí? A las 20:30 a través de Beni TV en línea. Muchísimas gracias por su atención. Descansen. Permiso.